Recording in progress. Vamos a hablar también acerca del libro de Ruth. El libro de Ruth es costumbre entre los judíos, entre el pensamiento hebreo, que hay que leer el libro, hay que estudiar el libro alrededor de la fiesta de Pentecostés o de Shavuot. ¿Qué es esta fiesta de Shavuot? La fiesta de Shavuot es una fiesta que se conmemora 7 semanas después de la fiesta de la Pascua o Pesaj. Entre la Pascua o Pesaj y Shavuot hay 7 semanas y estas 7 semanas son un intermedio entre estas dos fiestas y por lo tanto son 49 días. En estos 49 días, al final de los 49 días, viene la fiesta de Shavuot o de Pentecostés, que quiere decir que es una celebración de una transformación realizada durante 7 semanas. Es decir, la Torah fue escrita para utilizarla como un camino de transformación. Eso es la palabra de vida. Pero curiosamente son 7 semanas y por tanto 7 semanas de 7 días. El número 7 está siempre alrededor de todo este camino de transformación. Y de paso hay una costumbre que ha quedado arraigada en Colombia. El día de hoy en Colombia se celebra los 1000 Jesuses. Una costumbre de poner una cruz y alrededor de la cruz 1000 granitos de no sé qué tipo de granitos son, creo que frijoles o maíces o algo así alrededor de la cruz. Esta es otra costumbre que viene de un remedo de la fiesta de la cuenta del Homer, que es la cuenta a partir de Pesaj hasta Shavuot, que son las 7 semanas de transformación interior. En estas 7 semanas el mundo judío celebra la cuenta de los granitos de cebada que tienen que irse juntando, acumulando un granito el primer día, 2 granitos del segundo, 3 granitos del tercero, 4 el cuarto día, etcétera. Vamos sumando y si contamos hasta el día número 49, en esto que se llama la cuenta del Homer, llegamos a un número, a una cifra que resulta de acumular en forma triangular 49 días de ir acumulando granitos en esta forma de un día un granito, en el segundo día 2, en el tercero 3, etcétera, hasta que en el 48 granitos y en el 49 granitos. ¿Cuántos granitos en total de toda esta fiesta? O de lo que conocemos como la fiesta a la cuenta del Homer, son el triángulo de 49 que viene a ser 1225. 1225 granitos y 1225 granitos para, en este caso, el catolicismo le hicieron 1000. Celebremos una fiesta similar a la de los judíos. En una forma de remedio a esta fiesta hicieron un día para contar 1000 granitos de algo y alrededor de la cruz. Eso le llaman en Colombia los 1000 Jesuses. Es decir, siempre hay un rastro en nuestras civilizaciones de algo que quedó pendiente y que fue distorsionado a lo largo de la historia. Pero ahora, en esta fiesta
en este camino de la cuenta del Omer para alcanzar a Shavuot o Pentecostés, que hay varias cosas que ocurren en Pentecostés, por ahora nosotros estamos en este proceso de estudio del libro de Ruth, porque es una costumbre estudiar el libro por ciertas coincidencias interesantes que durante el estudio iremos viendo los motivos. De todas maneras, el libro de Ruth gira también en torno a las cosechas. Las cosechas que durante esta fecha de la cuenta del Omer hasta Shavuot se producen en el hemisferio norte, que es el lugar geográfico en donde se dan estas historias. Esto como una introducción, y pasemos a ver el detalle de la historia de Ruth. Analizaremos ciertos detalles y estaremos analizando esto durante los próximos días, enviando cierta información por chat, pero por ahora nos dedicaremos rápidamente a este análisis de cómo inicia el libro de Ruth y qué características tiene. Primeramente, el libro de Ruth, como vemos aquí al inicio, dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Es decir, esta temporada aparentemente se da en la época anterior a los reinos de Israel, cuando no había todavía rey y gobernaban los jueces. Allí dice: hubo hambre en el país, hambre en Israel, en el territorio de Israel. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Entonces, como primera interpretación, como primer dato que podemos tomar de esta historia, es de que hay un hombre que dice pertenece al pueblito de Belén de Judá, que después de ver que hubo hambre en el país, al sentirse estrecho en el país por esta sequía, no tenía recursos, todo esto obliga a la migración, lo que nos ocurre a veces también en nuestro país. Las personas que se sienten amenazadas porque no tienen trabajo, necesitan alimentar a sus familias, etcétera, al no encontrar estos recursos en el propio país, ven que las cosas están difíciles, buscan la forma de encontrar esos recursos afuera. Entonces esta es la circunstancia de en este caso de un hombre de Belén, que luego vemos, dice: aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Entonces Elimelech y su mujer Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión. Mahalón en hebreo y Kelión. Es decir, aquí hay 4 personas. Y siempre que nosotros encontremos 4, una historia alrededor de 4 personas, una historia alrededor de algún 4 por allí, el 4 siempre alude al nombre divino del Creador, al nombre sublime. Este nombre sublime es el nombre de 4 letras. Este nombre de 4 letras de alguna forma está implícito aquí en Elimelech. De hecho, el nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Eli significa mi Dios, Melech es rey. Y la esposa y sus 2 hijos, cada uno corresponde a una de las letras del nombre del Creador. Para entender un poquito alrededor de toda esta idea, veamos cuántos versículos tiene cada capítulo. Vamos sumando. Si el primer capítulo tiene 22, vamos anotando 22 versículos,
El segundo capítulo tiene 23. ¿Sí? Ahí están 22 y 23, 45. ¿Sí? El tercer capítulo tiene 18. Entonces ya llegamos a 63. Y el cuarto capítulo tiene 22 otra vez. ¿Sí? Entonces ahora llegamos al número de 85. Las historias bíblicas se analizan desde varias perspectivas, tratando de encontrar la profundidad en los escritos y no simplemente el relato histórico o lo que decimos el relato literal. Entonces, si es que tomamos esta idea, llegaremos a analizar ciertos otros aspectos del libro, utilizando el lenguaje hebreo, el pensamiento hebreo, la forma en que el libro fue construido y la idea relacionada a este pensamiento hebreo está estrechamente relacionado a estas historias. Es decir, la historia no se trata de entender únicamente el nivel literal. Y es más, el nivel literal es posiblemente no es la historia, sino muy posiblemente es una alegoría fraguada con ciertos elementos que parecen históricos, con ciertos nombres que parecen reales, pero esta historia está construida de tal manera que es una historia espiritual y que tenemos que extraer esa información del nivel literal para profundizar en el conocimiento y extraer la historia espiritual que tiene otras connotaciones para transformar nuestro pensamiento, para transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hablar. Que este es el objetivo final de la Torá. Transformar nuestro interior. Entonces, si es que hacemos este ejercicio, tenemos que son 85 versos de la... A ver, ¿estamos bien? Déjenme primero estar seguros de que estamos haciendo las cosas correctamente. Veamos. Son 85 versos y otra vez, ¿de cuántos capítulos? Son 4 capítulos. Entonces vamos a poner ahí, son 85 versos. Vamos a hacerle un poquito menor a esto. 85 versos y 4 capítulos. Entonces, siempre estaremos tratando de encontrar estos mensajes a través de los números, a través de las palabras, ¿sí? Tratando de encontrar la profundidad. ¿Qué son los 4 capítulos y que también son los 4 personajes principales al inicio de este relato? Nuevamente son o corresponden a las 4 letras del nombre. A ver, vamos a poner ahí del nombre. Las 4 letras del nombre sublime. Bien. ¿Cuáles son las 4 letras para recordar? Por si acaso, 4 letras del nombre sublime son Yud, Hei, Baf, Hei. Esta no es la Baf, Baf, Hei. ¿Sí?
Vamos a hacerle en este caso más grandecitas las 4 letras del nombre sublime y le vamos a dar otra forma para que pueda parecer un poquito más estilizado. ¿Sí? Las 4 letras del nombre sublime. Estas 4 letras son las que están impregnadas en nuestra alma, en lo que conocemos como el árbol de la vida. Y ahora, al saber que existen 85 versos, aquí hay una alusión. Es decir, esto alude o de alguna forma nos lleva a pensar, a extraer esta idea de que 85, por ejemplo, le podemos escribir de la forma hebrea siguiente. Así y así. Es decir, vamos a poner ahí, de esta forma, hacerle más grandecito. 85 en hebreo se escribe con una letra Pei y una letra Hei. Entonces, ¿qué significa esta palabra de 2 letras? Esa es la idea. Esta palabra de 2 letras se pronuncia como P, así. P y Hei, las dos suenan como P, ¿sí? Y tienen el significado de boca. Es decir, el libro entero, el libro de Ruth, con sus 4 capítulos y 85 versos, nos está hablando del nombre del Creador y de algo relacionado a nuestra boca. ¿Qué es lo que se conoce como, mejor dicho, hay en la terminología hebrea, hay dos formas de conocimiento de la Torah. Hay una Torah escrita y hay una Torah oral. Una Torah escrita y una Torah oral. ¿Qué es la Torah escrita? Vamos a poner así en la misma. ¿Qué es la Torah escrita? La Torah escrita son los libros, son las palabras, lo que conocemos como el Pentateuco. Todos los libros del Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, que tienen cierto número de letras, que no tienen que ser ni más ni menos que ese número de letras, y que están escritos allí que no se los puede cambiar, no se los puede tocar. Pero esta Torah escrita tiene algo adicional. La Torah escrita existe en conjunto o en paralelo con la Torah oral. Es decir, la Torah escrita no existe si no existe una Torah oral. ¿La Torah oral qué es? La Torah oral es como la tradición que viene pasando de boca en boca sobre la interpretación de la Torah escrita. Es decir, nosotros tenemos que conocer la Torah escrita, interpretar la Torah escrita con la Torah oral, que es una especie de tradición que va pasando de boca en boca. Esta tradición, digamos, que viene pasándose a través de la Torah oral, es cómo debemos entender cada verso, cada palabra, cada capítulo escrito de la Torah escrita. Hemos visto por muchas ocasiones que hay una especie de contradicciones en la Torah escrita. Pero esas contradicciones, esas inexactitudes,
esos aparentes inequidades en la Torah escrita, son justamente los puntos que nos deben hacer reflexionar para darnos cuenta de que la Torah escrita a ese nivel no es literal, no se debe asumir, no se debe creer literalmente lo que está escrito. Tiene que haber un razonamiento, tiene que haber una investigación respecto de lo que posiblemente encontramos mal en la Torah escrita para encontrar el nivel escondido en la espiritualidad y que nos da a conocer y nos da a entender el nivel espiritual de los relatos. En este libro, que aparentemente es histórico, el libro de Ruth, existe también un nivel profundo. Es decir, vamos a poner vamos a hacer una explicación. La Torah oral, perdón, la Torah escrita es un conjunto de historias alegóricas, fantásticas, leyendas, cuentos, etc. Pero estos cuentos, para ser interpretados, requieren de una interpretación, una explicación de cómo se deben entender. Pero aquí viene esta costumbre del pensamiento hebreo. Estas alegorías de la Torah escrita, ¿sí?, se interpretan con cuentos, con más alegorías, vamos a utilizar la palabra hebrea, con midrash o midrashim. ¿Sí? Vamos a poner con midrashim. Se interpretan estos cuentos, estas alegorías de la Torah escrita, se cuentan o se explican con más cuentos. Es decir, yo quiero explicar el significado de un cuento y esa explicación, para explicar ese cuento, utilizo otro cuento explicativo respecto de lo anterior. Esta es la gran riqueza del pensamiento hebreo. Quien quiera estudiar, adentrarse en el pensamiento hebreo, debe saber que la forma de pensamiento es de este estilo, es seguir dándonos vueltas en los midrashim, en los cuentos, en las alegorías. ¿Por qué? Porque si ya estamos de alguna forma dando solución a una alegoría, si es que hemos dado solución a una alegoría con una explicación, y que con esa explicación se termina ya la explicación de la alegoría, entonces no tenemos esta finalidad de la Torah infinita. Es decir, la Torah es infinita. ¿Por qué? Porque un cuento, una alegoría, se cuenta o se explica con otro cuento, con otra alegoría. Es decir, vamos añadiendo profundidad y vamos añadiendo estructuras de sabiduría a nuestras facultades intelectuales. El Creador quiere que nosotros seamos cada vez más inteligentes. Cuando encontramos una solución, eso nos debe motivar a seguir buscando nuevas soluciones a nuevos problemas. Si es que nosotros encontramos la solución para un problema y allí nos quedamos satisfechos, no hemos hecho nada. Nuestro pensamiento no tiene que quedarse estancado nunca. Siempre tiene que haber algo nuevo, algo más profundo, a lo que no hemos llegado todavía.
Entonces, cuando estamos estudiando el libro de Ruth, el libro de Ruth es una alusión, vamos a poner ahí, el libro de Ruth, el libro de Ruth alude a la Torah oral. El libro de Ruth alude a la Torah oral. ¿Qué significa? Que el libro de Ruth es una explicación de este modelo que ya fue escrito en la Torah escrita, ¿sí? Y por lo tanto ahora vamos a explicar esta Torah escrita, este modelo, el modelo de la redención del Creador. Vamos a explicar con este cuento, esta alegoría, esta leyenda de un personaje llamado Ruth, y que, como iremos viendo en los diferentes niveles, parece que se da en la perdóneme, parecería que se diera en lo que estamos acostumbrados en la tierra de Israel. En este caso inicia en Belén de Judea, pero por las condiciones aparentemente de hambre que existen ahora en Belén y en todo Israel, tienen que emigrar a un pueblo idólatra. Ahora, si vamos a analizar esta historia, nuevamente tenemos que tener presente estos personajes que aparecen aquí, que son inicialmente cuatro. Vemos que en los primeros versos ya ocurren todos los desastres que pudieron haber ocurrido. Entonces comienza allí, dice: y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Sigamos un poquito adelante y luego regreso a explicar el asunto de Moab. Dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ahora, luego de esta muerte, y dice: y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Entonces, cada número nos debe recordar algo que ya hemos visto. Siempre que encontramos 10, hay una clara alusión al árbol de la vida, a este proceso de transformación que se conoce como el árbol de la vida, en el que tenemos 10 esferas de transformación hasta una corona sublime o una corona sobre nuestras cabezas. Entonces, dice: allí moraron unos 10 años. Pero después de los 10 años, dice, murieron también los 2, Mahalón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí ya 5 versos y digamos que ha ocurrido todos los desastres posibles a esta familia, de la única que queda sobreviviente de la familia israelita, que es Noemí. Ahora, hay algo interesante en esto. Dice: y ellos se casaron con mujeres moabitas. Eran 2 israelitas de la tribu de Benjamín, porque sabemos que Belén pertenece a la tribu de Benjamín, o está sentada dentro del territorio de la tribu de Benjamín. Y entonces estos 2 israelitas salieron con sus padres, se instalan en Moab, y allí en Moab se casan con mujeres moabitas. No estaba prohibido para los israelitas casarse con mujeres extranjeras. Vemos que
Inclusive, si regresamos un poquito, Elimelech abandona Israel en una etapa de sequía. Dicen los sabios, y su nombre lo confirma, Elimelech era un príncipe de Israel. ¿Cómo es que un príncipe de Israel abandona a su pueblo en las circunstancias más difíciles? Ahora, ¿qué es Moab? Moab está afuera de Israel y es uno de los pueblos idólatras de Israel, de la Biblia. ¿Por qué idólatras? Son los pueblos que está relatado que hacen idolatría. Y esa idolatría les lleva a cometer supuestamente varias cosas que no caben en nuestra cabeza, como sacrificios de niños, construcción de dioses en estatuas y cosas por el estilo. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene este pueblo de Moab? Y también el famoso pueblo de Amón. Moab tiene un origen en un poquito antes en la historia de Abraham y Lot. Cuando en la historia de el desastre de Sodoma y Gomorra, el Creador decide destruir las dos ciudades con fuego y azufre, dice, porque la maldad de los hombres era mucho. Entonces, para rescatar a lo que vale la pena rescatar, en este caso Lot vivía en Sodoma, el Creador envía 2 ángeles para ir a rescatar a Lot y su familia. Pero cuando llegan estos 2 personajes, el pueblo los ve y van y tocan la puerta de la casa de Lot, pidiéndole que les deje salir esos 2 hombres porque ellos querían gozar con ellos. En otras palabras, había aparentemente un pecado de homosexualismo allí. Y Lot, para proteger a estos ángeles, les dice, miren, no, ustedes no pueden, déjenme, permítanme mantener a estos 2 varones aquí. Y si acaso ustedes quieren, yo les puedo dar a mis hijas y hagan ustedes con ellas lo que ustedes les apetezca. Aquí hago una gran pausa porque ¿cómo puede un hombre que conoce al Creador, que ha vivido junto a Abraham, puede proceder de semejante forma? ¿Cómo puede proteger a unos ángeles a cambio de dar a sus 2 hijas para que hagan con ellas lo que les pareciere? ¿Es acaso eso digno de un padre? Como habíamos dicho, la Torá escrita está llena de contradicciones. ¿Cómo es que el Creador rescata a un padre de esa calaña? Rescata a un padre de un exterminio de Sodoma por el pecado de Sodoma, cuando este padre tiene metido en la cabeza basura. Por supuesto, esta es una alegoría. Hay algo más dentro de esta alegoría. Pero, siguiendo con lo literal, este padre Lot sale de Sodoma y tiene que huir hacia una pequeña ciudad que hay llamada Zoar, y de allí se va y se mete en una cueva. Pero en el camino les fue dicho, no tienen que regresar a ver.
Pero la esposa de Lot no se quedó con las ganas y miró hacia atrás e inmediatamente fue convertida en una estatua de sal. Esto también demuestra una característica del creador bastante extraña, que por regresar a ver inmediatamente, digamos que castiga a la esposa de Lot. Y ahora Lot se queda viudo. Pero también cuando salieron estas hijas de Sodoma, las hijas de Lot de Sodoma, sus novios no le creyeron a Lot y no quisieron salir de allí porque dijeron, este es un loco. ¿Y cómo es que se va a destruir la ciudad? Así que cuando salieron estos 3 o 4 con la esposa de Lot, estos novios de las 2 hijas de Lot también perecieron en Sodoma. Por tanto, Lot se queda sin su esposa y las 2 hijas se quedan sin sus novios. Ahora viene un pensamiento en las hijas de Lot de que si ya se destruyen las ciudades, y ahora cómo va mi padre a tener más descendencia, cómo nosotros vamos a tener descendencia si ya no hay más personas. Y entonces traman el emborrachar a su padre y acostarse una noche una hija y la siguiente noche otra hija acostarse con su padre, y de ese pecado, de ese incesto, nacen o concibieron estas 2 hijas de Lot. Concibieron a 2 hijos. Uno de ellos es el padre de Moab, como vamos a ver aquí. Padre de los moabitas. Y si saltamos bueno, no tengo al momento. Sí, uno de ellos es el pueblo de Moab, del cual, de toda esa idolatría, desciende Ruth. Ruth y Orfa son habitantes moabitas de un pueblo de idolatría, es decir, de un pueblo que desciende de estas 2 muchachas que se acostaron con su padre Lot. Ahora, parece, desde nuestro punto de vista, parecería que está algo mal allí, pero hay una sola mujer que decide dejar esta idolatría para hacerse del pueblo israelita. Pero si nosotros regresamos un poquito a Deuteronomio 33:3 para encontrar un tema más, ¿dónde está? 23:3, perdón, 23:3. Tenemos que tener presente en nuestra mente, si la historia se va a desarrollar de tal manera que esta moabita va a llegar a Israel, tenemos que tener presente que dice en Deuteronomio 23:3, ningún moabita, ¿sí?, ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea o en la congregación del Señor. Por supuesto que ya hemos estado analizando, cuando la escritura habla de asamblea, habla de algo interior. Cuando también este mandato está hablando ningún moabita, también tiene connotaciones en nuestra propia alma, que a su debido tiempo estaremos analizando. Pero si vamos al nivel literal, dice ningún moabita
ni amonita entrará en la asamblea del Señor, aún hasta la 10ª generación. ¿Sí? Como que el Creador es algo tajante, algo, un tipo que no se olvida fácilmente, rencoroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia. ¿Para qué? Para maldecirte. Hay una historia, en esta historia, en donde hay un rey que contrata a un mercenario para ir a maldecir al pueblo de Israel. ¿Sí? Y allí aparece una historia en donde una burra habla, aparentemente, pero todas esas son alegorías relacionadas con nuestra interioridad. Por ello, hacemos énfasis en casos como este, dice, aún hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea del Señor. Es decir, con toda esta prohibición y aún así, regresamos al libro de Ruth y en el libro de Ruth encontramos que Ruth comienza a formar parte de esta historia de redención. Está escrito aquí de forma tal que esta redención va a ocurrir de una forma que parece física, que una viuda tiene que ser redimida, como veremos en las próximas clases. Entonces, llegamos hasta cuando vamos a hablar de la lealtad de Ruth a Noemi. Y en las siguientes estaremos tratando de analizar los diferentes aspectos que iremos encontrando. Dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Es decir, ya había pasado la sequía en el lugar de origen de ella y ella había tenido todas las desgracias aquí en Moab y ahora era tiempo de regresar. Entonces salió pues del lugar en donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Aparentemente Ruth iba con sus 2 nueras. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, porque ¿qué queréis ir conmigo? ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Aquí quisiera que vayamos tomando la idea, ¿sí?, de una aparente costumbre de casarse con los hermanos de los esposos muertos, los hermanos sí, del esposo. En este caso, cada una estaba casada con un hermano. Si murieron los hermanos, el sistema de la redención llamado bajo esta figura era tener que casarse con los hermanos, con uno de los hermanos. Es decir, si habían aquí 2 mujeres casadas con hermanos, tenían que haber 2 hermanos para que ellas pudieran ser redimidas por estos hermanos. Entonces, dice, volveos, hijas mías, id, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido, esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías,
porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Es decir, sabía Noemí que algo había pasado en contra de ella y que muy posiblemente ni siquiera va a tener la fortuna de tener un par de hijos más para que de alguna forma aspiren ellas a casarse con esos dos hijos. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y aquí vamos a ver el aparente desenlace de Ruth respecto de Noemí. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Y entonces dice Ruth, dice Noemí, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Esta aparente historia trágica y finalmente de una profunda fe de Ruth es el inicio de este proceso de redención. Cuando nosotros vemos que existen estos 4 personajes que van a habitar en Moab, de alguna forma todo esto alude a un exilio de el nombre del Creador. ¿Qué significa un exilio? El mismo Creador se exilia, el mismo nombre del Creador se va exiliado a morar fuera, se separa de su pueblo. Nosotros vemos en esta figura en algunas partes de la Biblia entera, cuando dice: me apartaré de vosotros. Entonces, este exilio del nombre implica también una especie de que el Creador deja su pueblo en pos de ir con un objetivo sublime y divino a realizar un trabajo en este pueblo de idolatría. ¿Qué significa esto? Esto alude a una historia muy conocida en el Nuevo Testamento, de que dice: el buen pastor tenía 100 ovejas y una se había extraviado. Pero al haberse extraviado, que es en términos espirituales de extraviarse, es alejarse del Creador, estar extraviado de los caminos del Creador. Por tanto, este pastor deja sus 99 y se exilia hasta encontrar a la oveja perdida, exiliarse a un lugar difícil, a un lugar en las peñas, tenebroso. Pero por amor de esta ovejita se va y la rescata. Esta historia de los 4 miembros de esta familia que habitan en Belén salen porque hay un problema. En Belén hay escasez de pan y se van en exilio, pero este exilio es de alguna forma ir a buscar lo que se había perdido, dar la vida por esta ovejita que se había perdido. Ellos no lo saben, pero dentro de esta migración está escondido este deseo del Creador de ir a rescatar una ovejita que está perdida en Moab. Y justamente Ruth representa esta ovejita. Y bueno, no está en la forma de una ovejita, sino vamos a ver que esta mujer, Ruth, en realidad está en la forma de una paloma, de una tórtola. De hecho, su nombre, Ruth,
como dijimos, la historia de Ruth representa la Torah oral. Ruth es o está a la inversa de la Torah. Las 3 letras de la palabra Torah, que tiene 4 letras, forman la palabra Ruth. Es decir, la Torah, las 3 primeras letras de Tor, si las invertimos, de Tor viene Ruth. ¿Qué es Tor? Tor es una paloma, una tórtola, una palomita de ese estilo, y esa tortolita está en el exilio. Pero si nosotros recordamos ciertos versos de la Biblia, podemos ir, por ejemplo, si vamos a Cantares 2:12, al libro de Cantares 2:12, en estos cantos aparentemente seductores, estos cantos románticos entre esposo y esposa, entre estas palabras aparece un verso que dice: han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda, y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. La voz de la tórtola en nuestra tierra. ¿Qué significa la voz de la tórtola? Esta voz de la tórtola es un sinónimo de Mashiach. Alude a Mashiach. Y veamos por qué. Si buscamos aquí en las palabras hebreas, esta tórtola, la tórtola viene de Tor. Veamos aquí. Justamente la palabra hebrea Tor, vamos a ver que tiene las 3 letras de Torah. Perdón que hay un inconveniente. Vamos a poner de nuevo. A ver si es que logramos ponerle. Veamos. Vamos a cerrar algunas cosas. Recording in progress. Entonces, si encontramos la palabra relacionada con tórtola, aquí es Tor. Justamente Tor, si nosotros buscamos esto, vamos a poner esto en un texto. Volvamos a este texto de aquí, ¿ya? Y ponemos Tor. ¿Qué es tórtola? Vamos a hacerle más grandecito para que puedan ver. Tor. ¿Sí? Esta es la forma. Esto suena a Tor. Tor. Perdón, hagámosle más grandecito. Tor. ¿Qué es una tórtola? Significado de tórtola. Tórtola. Si es que invertimos estas letras, vamos a tener que pasarle esto un poquito más abajo. No. A ver, vamos a hacer un poco más. Ahí. ¿Sí? Si es que invertimos estas letras y escribimos, vamos a escribir en hebreo ahora. Tor, así, ¿sí? Perdón, este es sin invertir las letras. Si escribimos Torah, ¿sí? Esto es, alude a la Torah, ¿sí? Pero, aquí vamos a poner, perdón, vamos a poner, esto es Torah. Pero si es que invertimos estas letras, ¿cómo sería invertidas estas letras? Tendríamos
vamos a poner estas letras de aquí, ¿no? Estas letras invertidas de Tor sería la Resh, la Vav y la Taf. No, perdón, ahí no. Estamos acá. Y la Taf. Perdón. A ver. Estamos así y sería ahí, ¿no? Ahí. Así. Entonces, esto tenemos aquí Tor y esto sería, perdón, vamos a volver acá. ¿Ya? Esto sería Resh, Baf y Taf sería Ruth. Así. Lo vamos a poner con H para que suene un poquito más suave. Ruth. Entonces, Ruth es como la tórtola que está anunciando el cantar de los cantares. ¿Y qué dice Cantar de los Cantares? Ya se oye en la tierra la voz de la tórtola. Y hemos dicho que Ruth alude a la Torá oral, que es la explicación de la Torá escrita, y es como una tórtola, o en la historia encierra una tórtola que es el anuncio de el aparecimiento del Mesías. Hemos visto que la historia de Ruth es la Torah oral porque es la Pei, la letra Pei con la letra Vav, son 85 los versos, entonces todo gira alrededor de una explicación de la Torah escrita, una explicación de qué se trata la redención. Y vamos a ver luego en los capítulos posteriores que esta redención aparece como una redención de una viuda que tiene que ser redimida por un pariente cercano. El Creador nos muestra varios modelos de entender que esta redención, que es la transformación interior nuestra, se presenta como una redención, en este caso de unas mujeres viudas, y también como si viniera a salvar de una extinción a todos los seres humanos, pero en realidad se trata de una transformación interior. Todo eso está aludido en las leyendas, en los cuentos, en las alegorías bíblicas, que son las explicaciones del modelo de la Torá, en el cual hay que entender estas 4 letras que corresponden al nombre divino, que no corresponden a cómo se llama Dios, sino corresponden a un modelo que es el camino de conocimiento interior, el conocimiento de la divinidad que hay en nosotros. Entonces, que todos estos procesos, todos estos análisis que hacemos de los textos nos sirvan para ir ayudándonos a crecer en este conocimiento divino, conocimiento del Creador que finalmente está dentro de cada uno de nosotros.